¿Y si las señales ya están aquí? ¿Y si, mientras estamos ocupados con los problemas del día a día, las profecías que han sido advertidas desde hace milenios están empezando a cumplirse? ¿Estamos preparados para la llegada del anticristo, o su reino en la tierra ha comenzado sin que lo sepamos? El caos que envuelve al mundo no es casualidad. No es solo una época de crisis pasajera. Si observamos más de cerca, veremos que las señales están en todas partes. Desde las guerras, pandemias y la inestabilidad política hasta la confusión moral y la desesperanza que parecen gobernar las sociedades actuales. ¿Cómo puede ser que todo esto esté ocurriendo sin que nos demos cuenta del gran cuadro detrás de ello? Hoy, quiero llevarte en un viaje profundo por las escrituras, las profecías y las señales actuales para reflexionar sobre si realmente estamos preparados para lo que viene, la llegada del anticristo. Dios te dice, desde el principio, he advertido a mi pueblo sobre los peligros del fin de los tiempos. Las escrituras están llenas de señales y advertencias sobre un momento crucial en la historia de la humanidad, la llegada del anticristo. Este no es solo un ser humano común. No es simplemente un líder más que emerge en tiempos de crisis. No, el anticristo es el último gran engañador, aquel que buscará desviar a toda la humanidad de la verdad, utilizando el poder del engaño para establecer su dominio sobre la tierra. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, se encuentra una de las advertencias más claras sobre este personaje. En este pasaje, Pablo habla sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que es llamado Dios. Dice el texto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo es fundamental para entender el papel del anticristo en el gran esquema de los tiempos finales. No es simplemente un enemigo de Dios. Es alguien que buscará ocupar mi lugar, usurpando el trono de la verdad y tratando de llevar a todos los que pueda hacia su reino de mentiras. En Apocalipsis 13, las visiones de Juan revelan más detalles sobre el poder y la influencia del anticristo. Aparece bajo la figura de una bestia que emerge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, llena de blasfemias contra mí y mi nombre. Esta bestia recibirá poder de Satanás para gobernar el mundo, y se le permitirá hacer la guerra contra los santos y vencerlos por un tiempo. Dice el texto, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo no será un simple dictador local. No, su influencia será global. Su engaño alcanzará a las naciones, y muchos lo seguirán ciegamente, pensando que él es la respuesta a los problemas del mundo. ¿Pero quién es realmente el anticristo? En la Biblia, el término anticristo no solo se refiere a un ser humano que se levanta en rebelión contra mí. La palabra misma significa aquel que se opone a Cristo y se utiliza para describir tanto a un individuo específico en los últimos tiempos como a cualquier espíritu o enseñanza que se levanta en contra de la verdad de Cristo. En 1 Juan 2:18, se dice claramente, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Esta advertencia es clara, no solo habrá un gran anticristo al final de los tiempos, sino que a lo largo de la historia han surgido muchos que han encarnado ese espíritu de rebelión y engaño. Estos falsos profetas que menciona la Biblia han aparecido en todas las épocas. En Mateo 24, advertí que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los falsos profetas no solo son líderes religiosos que predican doctrinas erróneas. Son cualquier figura que, bajo la apariencia de verdad, desvía a las personas del camino recto. Su poder de engaño es grande, porque sus palabras parecen llenas de sabiduría y de soluciones para los problemas del mundo. Pero debajo de esa fachada se esconde el veneno del engaño. El anticristo será la culminación de todos esos falsos profetas. Él encarnará el espíritu de rebelión que ha existido desde el principio. Se presentará como un salvador, como la respuesta a los problemas del mundo. Ofrecerá paz donde hay guerra, prosperidad donde hay escasez, unidad donde hay división. Pero todo esto será una fachada. Su verdadero objetivo será desviar a la humanidad de la verdad, llevándolos a la adoración de ídolos falsos y al rechazo de mi Hijo, Jesucristo. Este engaño será tan grande que muchos, incluso entre los que creen, serán tentados a seguirlo.
Pero, como dije en 2 de Tesalonicenses 2, 9, 12, su venida será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Aquellos que no estén firmemente arraigados en la verdad serán arrastrados por el poder del engaño. No porque no quieran la verdad, sino porque no amaron la verdad lo suficiente como para resistir las mentiras del enemigo. Por eso, es crucial que estés preparado. Las profecías del anticristo no están ahí para asustarte, sino para advertirte y guiarte. Quiero que seas consciente de las señales, de los falsos profetas que ya están entre ustedes y del peligro que representa este último gran engañador. Pero también quiero que recuerdes que el poder de la verdad es mayor. Mientras permanezcas en mi palabra, mientras te armes con la fe y la verdad, no serás engañado. Las señales están ahí, pero la victoria también lo está. ¿Qué señales actuales en el mundo estamos viendo? El caos que presenciamos en el mundo no es una simple coincidencia, no son problemas aislados que surgieron de la nada. Las guerras, pandemias, desastres naturales y la inestabilidad social no son solo el resultado de decisiones humanas o accidentes de la naturaleza. Son señales que ya fueron anunciadas. Señales que, para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, son evidencia clara de que las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nosotros. En Mateo 24, 7-8, dije a mis discípulos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estos dolores de parto son el preludio de lo que está por venir, señales que el fin está cada vez más cerca. Y si observas con atención, verás que estos dolores han comenzado a manifestarse de manera más clara y frecuente en nuestros tiempos. Piensa en las guerras. Hoy, las naciones están en conflicto constante. Desde guerras civiles hasta enfrentamientos entre superpotencias. Naciones que alguna vez estaban en paz ahora se levantan unas contra otras, buscando poder, control o simplemente supervivencia. ¿Es esto algo nuevo? No, las guerras han existido desde el principio. Pero la escala y la intensidad de estos conflictos, la magnitud del sufrimiento que generan, son señales que indican que el mundo se está preparando para algo mayor. En los últimos años, hemos visto guerras en el Medio Oriente, tensiones crecientes entre potencias nucleares y una división política y social que amenaza con desencadenar conflictos globales. Nación contra nación. Reino contra reino. Tal como lo dije. Las pestes también están entre nosotros. Las pandemias, como la reciente crisis de la pandemia, sacudieron al mundo entero de una manera que no se había visto en décadas. De un día para otro, millones de vidas cambiaron, millones de almas se vieron enfrentadas a la fragilidad de la existencia humana. Y este no es un hecho aislado. A lo largo de la historia, las pestes han aparecido una y otra vez, pero ahora, en un mundo interconectado, el alcance de estas enfermedades es mayor que nunca. En cuestión de meses, lo que parecía ser un problema regional se convirtió en una amenaza global. Esto nos recuerda que los tiempos finales están marcados por pestes que devastarán a las naciones, dejando a su paso sufrimiento, miedo y desesperación. Pero no solo son los virus los que afectan a la humanidad. Las enfermedades del alma, como el miedo, la ansiedad y la desesperanza, también se propagan, consumiendo a millones de personas que no encuentran refugio en la verdad. La inestabilidad política y social es otra señal evidente. Los gobiernos se tambalean. Las naciones que una vez fueron símbolos de estabilidad y poder están ahora divididas, polarizadas, llenas de tensiones internas que amenazan con destruirlas desde adentro. La corrupción, la injusticia y el deseo insaciable de poder han erosionado los fundamentos de muchas sociedades. En todo el mundo, las personas están perdiendo la confianza en sus líderes, en sus sistemas políticos, en la justicia misma. Las manifestaciones, las protestas y las revueltas son cada vez más comunes y la división entre las personas se profundiza. La confusión y el descontento social crecen y en ese vacío se prepara el escenario para la llegada de un líder mundial que parezca tener todas las respuestas, alguien que ofrezca soluciones a estos problemas globales. Esta es precisamente la atmósfera en la que el anticristo se levantará, ofreciendo una paz y unidad falsas, mientras su verdadero propósito es el engaño y la destrucción. Y luego están los fenómenos naturales extremos. En las últimas décadas, hemos visto cómo el clima del mundo se vuelve cada vez más impredecible.
Incendios forestales que arrasan ciudades enteras, huracanes y tifones que destruyen comunidades costeras, terremotos que sacuden las naciones más seguras y el aumento de la actividad volcánica. Muchos miran estos desastres y los consideran simplemente una parte inevitable de la naturaleza. Pero aquellos que entienden las escrituras saben que estos eventos son algo más. Son advertencias, señales de que el mundo está gimiendo bajo el peso del pecado, preparándose para el juicio venidero. En Lucas 21, 25, 26, también advertí sobre los fenómenos naturales, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El temor ha comenzado a invadir los corazones de muchos. Los científicos y los expertos intentan explicar estos eventos, pero hay una verdad más profunda que subyace en ellos. Estas catástrofes naturales no son solo eventos climáticos o geológicos. Son una preparación, una advertencia de que el mundo tal como lo conocemos está cambiando, y con ello, el tiempo del fin se acerca. Y aún así, muchos no ven. Muchos se niegan a aceptar que estas señales están alineadas con las profecías bíblicas. Prefieren creer que todo es parte de un ciclo natural, que la humanidad tiene el control de su propio destino. Pero te digo hoy, las señales son claras. No son el producto de la casualidad ni del azar. Son las advertencias que fueron dadas hace miles de años para preparar a mi pueblo para lo que está por venir. Y están ocurriendo ahora, ante tus ojos. Todo esto, las guerras, las pandemias, los desastres naturales y la inestabilidad política, no son hechos aislados. Son los dolores de parto de un mundo que está preparándose para el retorno de mi Hijo y también para la llegada del Anticristo. Este es el momento de estar alerta, de no dejarse llevar por el miedo o la desesperación, sino de aferrarse a la verdad que he revelado en las Escrituras. Porque los que están preparados, los que han mantenido su fe y su esperanza en mí, no tendrán nada que temer. Recuerda que estas señales no son para que te llenes de pánico, sino para que estés preparado. Porque cuando el Anticristo venga, el mundo estará en un estado de desesperación tan profundo que muchos lo verán como un salvador. No dejes que las señales te tomen por sorpresa. Están ahí para abrirte los ojos, para recordarte que el fin está cerca, pero que también la victoria está asegurada para aquellos que se mantengan firmes en la fe. Así que cuando veas estos eventos, no los tomes a la ligera. Son señales del principio del fin, pero también son recordatorios de que mi plan está en marcha, y que mi victoria final se acerca. Mantén tus ojos abiertos, y no permitas que el engaño del mundo te arrastre. Veamos algo de historia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado señales del Anticristo en figuras poderosas que han sembrado el caos, el sufrimiento y la destrucción. Desde los primeros días del cristianismo, ciertos líderes y gobernantes han sido identificados como posibles encarnaciones del hombre de pecado, personajes que muchos creyeron que traían consigo el fin de los tiempos. Sin embargo, ninguno de ellos fue el Anticristo definitivo del que hablé en las Escrituras, aunque sus acciones y comportamientos presagiaban lo que está por venir. Uno de los primeros personajes históricos que fue identificado como el Anticristo fue el emperador romano Nerón, el primer enemigo del cristianismo. Gobernó entre los años 54 y 68 después de Cristo, y su nombre es sinónimo de brutalidad, opresión y persecución de los cristianos. Bajo su mandato, los seguidores de Cristo fueron torturados y asesinados de las formas más crueles e inhumanas, todo con la intención de destruir la naciente iglesia cristiana. Nerón es recordado por su crueldad, pero también por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, un evento que desató el pánico y la destrucción en la capital del imperio. Se dice que culpó a los cristianos del fuego, lo que desencadenó una de las persecuciones más feroces que los primeros creyentes tuvieron que soportar. Muchas personas en la antigüedad y en siglos posteriores creían que Nerón podría haber sido el Anticristo debido a su odio desmedido contra los cristianos y su desdén por la moralidad divina. El número 666, mencionado en Apocalipsis 13, 18, ha sido relacionado con el nombre de Nerón en el sistema numérico hebreo, lo que llevó a más especulaciones de que él era el hombre de pecado profetizado. Si bien Nerón no era el Anticristo final, su vida y su reinado representaron un tipo de Anticristo, un precursor del engañador que aparecerá al final de los tiempos. Siglos después, otro líder poderoso surgió, uno cuyo poder y ambición desafiaron a todo el continente europeo, Napoleón Bonaparte, el conquistador de Europa. En la cúspide de su poder, muchos pensaron que Napoleón podría ser el Anticristo.
Con una capacidad estratégica sin igual, el emperador francés conquistó la mayor parte de Europa, destronando monarquías, aplastando ejércitos y sembrando el caos político en el continente. Napoleón tenía un magnetismo personal y una habilidad para dominar a las masas que muchos veían como características del anticristo, aquel que vendría con carisma y poder para engañar a las naciones. Además, su ambición de crear un imperio global recordaba a la bestia de Apocalipsis 13, que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. La guerra y el sufrimiento que siguieron a sus campañas de conquista llevaron a que muchos cristianos de la época lo identificaran como el posible hombre de perdición. Sin embargo, aunque Napoleón cambió el curso de la historia y dejó a Europa en un estado de caos y desesperación, su ascenso y caída no representaron el fin de los tiempos. Pero, al igual que Nerón, su vida y legado ofrecieron un vistazo de lo que el verdadero anticristo podría traer, un poder que desafía a las naciones, una ambición desmedida y la capacidad de subyugar a las multitudes. Por otro lado, en el siglo XX, el mundo fue testigo de uno de los episodios más oscuros de la historia humana, el ascenso y la caída de Adolf Hitler, denominado la encarnación del mal en el siglo XX. Su nombre se asocia con genocidio, odio racial y destrucción masiva. Durante su mandato, Hitler desató una guerra mundial que llevó a la muerte a millones de personas y que casi destruyó Europa. Su visión de un Reich de 1000 años, su odio hacia el pueblo judío y la sistemática persecución y aniquilación de millones en el Holocausto hicieron que muchos lo consideraran el anticristo. Las características de Hitler parecían encajar perfectamente con las descripciones bíblicas del anticristo. Tenía el poder de arrastrar a las masas con su oratoria, creando un culto a la personalidad que llevó a una nación entera a cometer atrocidades. Al igual que el anticristo, Hitler prometió un futuro de grandeza, prosperidad y unidad, pero en realidad trajo destrucción, división y muerte. Bajo su régimen, los valores cristianos fueron reemplazados por una ideología de odio y violencia. El antisemitismo de Hitler, su deseo de erradicar al pueblo judío, recordaba a las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde se menciona que el anticristo perseguirá a los santos y se opondrá a todo lo que es de Dios. Para muchos creyentes, la Segunda Guerra Mundial parecía una manifestación del Apocalipsis, con Hitler como el hombre de pecado. Pero una vez más, aunque Hitler representó un tipo de anticristo, su muerte y la caída de su imperio demostraron que no era el último gran engañador. Miremos más hacia el presente. Hoy en día, muchas personas siguen buscando al anticristo en figuras contemporáneas. Algunos miran a los líderes políticos y económicos más poderosos del mundo, creyendo que uno de ellos podría ser el próximo gran engañador. Con el avance de la globalización, el poder de las redes sociales y la creciente influencia de ciertas élites, es fácil imaginar cómo podría surgir un líder mundial que, bajo la apariencia de un salvador, logre dominar a las naciones y conducirlas hacia un camino de destrucción. La Biblia dice que el anticristo vendrá con carisma, poder y la capacidad de realizar grandes señales y prodigios, segunda de Tesalonicenses 2:9. Hoy, en un mundo donde las masas son influenciadas fácilmente por el poder de la tecnología y los medios, el escenario está preparado para que un líder así emerja. La inestabilidad política, la crisis económica y el creciente descontento social son el caldo de cultivo perfecto para que alguien con las características del anticristo llegue al poder. Si bien muchos líderes a lo largo de la historia han mostrado señales del espíritu del anticristo, el verdadero anticristo aún no ha sido revelado. Pero al observar la trayectoria de figuras como Nerón, Napoleón y Hitler, podemos ver el patrón: individuos que, con su poder, carisma y brutalidad, trataron de dominar el mundo, desafiando a Dios y a su creación. Cada uno de ellos, en su momento, representó un tipo de anticristo, una sombra de lo que está por venir. La historia está llena de advertencias, y es importante estar atentos a las señales. No debemos dejarnos engañar por los falsos profetas y líderes que prometen paz y prosperidad mientras siembran división y destrucción. El anticristo, cuando aparezca, no vendrá como un tirano obvio. Vendrá con palabras suaves, promesas de unidad y soluciones a los problemas más apremiantes del mundo. Pero detrás de esa fachada estará el gran engañador, el que llevará a las naciones al borde del abismo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes líderes y figuras poderosas han sido consideradas como anticristos por las características que compartían: carisma, poder destructivo, y un deseo de someter a la humanidad bajo su dominio. Aunque ninguno de ellos fue el verdadero anticristo, cada uno representó un adelanto de lo que está por venir.
En el siglo XXI, las especulaciones sobre la identidad del anticristo han alcanzado nuevas alturas, impulsadas por el avance de la tecnología, las redes sociales y una creciente desconfianza en las figuras de poder. Mientras el mundo enfrenta crisis políticas, económicas y sociales, la ansiedad y el temor generalizados alimentan teorías que buscan respuestas en el terreno de lo apocalíptico. Las personas observan el comportamiento de líderes mundiales, magnates tecnológicos y poderosas figuras económicas, buscando señales de quien podría ser el próximo gran engañador, el anticristo profetizado en las Escrituras. Desde hace años, algunas figuras políticas han sido señaladas como posibles candidatos a ser el anticristo debido a su poder global y la influencia que ejercen en los asuntos mundiales. Los presidentes de superpotencias como Estados Unidos, Rusia o China a menudo aparecen en estas teorías. Se los acusa de tener agendas ocultas que buscan desestabilizar el orden mundial y manipular a las naciones. En especial, presidentes estadounidenses han sido objetivo frecuente de estas especulaciones, ya que el liderazgo de Estados Unidos en la política global lo coloca en una posición de gran influencia. Uno de los factores que alimenta estas teorías es el hecho de que muchos de estos líderes son capaces de movilizar grandes masas de personas y consolidar alianzas globales que les otorgan un poder casi sin precedentes. Algunos creen que esta capacidad para ejercer control sobre múltiples naciones a la vez y su influencia en la toma de decisiones globales los convierte en candidatos naturales al rol del anticristo, que, según la Biblia, tendrá autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, Apocalipsis 13:7. Además, el creciente autoritarismo de ciertos líderes políticos en el escenario global, el uso de tecnologías de vigilancia masiva y la implementación de controles cada vez más invasivos sobre la población refuerzan estas ideas. Estos líderes, aunque no son necesariamente el anticristo, exhiben rasgos que recuerdan a las profecías, carisma, capacidad de manipulación y un poder inmenso que puede ser utilizado para controlar a las masas. La tecnología ha cambiado radicalmente el mundo en el que vivimos. Las figuras tecnológicas, como los CEO de las principales empresas, también han sido acusadas de ser candidatos al anticristo debido al vasto poder que tienen sobre la información, la economía y la vida cotidiana de las personas. Uno de los nombres más comúnmente mencionados es el de Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX. Su ambición de llevar a la humanidad a Marte, su control sobre tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y sus experimentos con interfaces cerebro-máquina han llevado a algunos a creer que él podría ser el anticristo. Musk, con su influencia sobre el futuro de la humanidad y sus ideas sobre la singularidad tecnológica, es visto por algunos como alguien que podría traer una falsa promesa de salvación a través de la tecnología, desviando a las personas de su fe en Dios. De manera similar, otros magnates han sido objeto de teorías conspirativas y que las grandes élites son las que orquestan los planes de control mundial a través de la vacunación y la tecnología de microchips. Estas acusaciones surgen de una desconfianza hacia su influencia global, especialmente en temas de salud pública y desarrollo tecnológico. Las personas ven el control que estos magnates ejercen sobre los flujos de información como una manifestación de las profecías del anticristo, quien utilizará medios poderosos para engañar a las masas. Internet y las redes sociales han cambiado la manera en que las ideas y las teorías se propagan. Mientras que en épocas pasadas las teorías sobre el anticristo se limitaban a círculos académicos o religiosos, hoy en día estas ideas pueden difundirse instantáneamente a nivel global. Plataformas como Twitter, Facebook, YouTube y foros en línea permiten que cualquier persona con acceso a Internet publique teorías sobre el anticristo y éstas se viralicen rápidamente. Este acceso masivo a la información ha dado lugar a un aumento de las teorías conspirativas en las que la desinformación y las especulaciones se mezclan con hechos. Las teorías sobre el anticristo, alimentadas por las ansiedades de nuestro tiempo, encuentran un terreno fértil en estos espacios digitales. Por ejemplo, durante la pandemia, surgieron teorías que vinculaban a Bill Gates con un plan global para implantar microchips en las personas a través de las vacunas, lo que algunos consideraron una señal de que él podría ser el anticristo o estar preparando el camino para él. Pero al final solo se queda en especulaciones. Los algoritmos de las plataformas de redes sociales también juegan un papel importante en la propagación de estas teorías. Estos algoritmos tienden a priorizar contenido que genera engagement, es decir, que provoca reacciones emocionales intensas. Las teorías del anticristo, que evocan temor y urgencia, capturan la atención de las personas y los algoritmos los distribuyen a audiencias aún más amplias. Así, el miedo y la confusión se propagan a una velocidad sin precedentes.
Además, el anonimato que ofrece Internet permite que muchas personas promuevan estas teorías sin enfrentar repercusiones directas. En este contexto, cualquier figura de poder, ya sea político o tecnológico, puede convertirse en blanco de acusaciones de ser el anticristo, y estas ideas pueden ganar fuerza rápidamente si capturan la imaginación de la gente. Las teorías modernas sobre el anticristo tienen un profundo impacto en cómo las personas perciben el mundo y a sus líderes. En tiempos de incertidumbre, las teorías conspirativas ofrecen una forma de darle sentido a lo que parece incomprensible. Para algunos, creer que una figura poderosa es el anticristo les brinda una sensación de control, una explicación de por qué las cosas están mal en el mundo. Sin embargo, este tipo de creencias también puede generar desconfianza, división y paranoia, tanto en la esfera pública como en la privada. La percepción del público sobre sus líderes, en particular sobre figuras tecnológicas o políticas, se ve afectada por la constante exposición a estas teorías. La gente comienza a desconfiar de sus gobiernos, de los avances tecnológicos y de las instituciones globales, creyendo que están al servicio de un plan oscuro y apocalíptico. Esta desconfianza puede llevar a que las personas rechacen soluciones a problemas reales, como las vacunas durante una pandemia, por temor a que estén vinculadas a un plan más grande de control mundial. Además, la difusión masiva de estas teorías también alimenta un clima de polarización. Las personas se agrupan en torno a creencias radicales y las diferencias ideológicas se profundizan. Esto se ha visto especialmente en tiempos de crisis global, cuando la gente está más vulnerable a aceptar explicaciones simplistas para eventos complejos. A medida que las redes sociales continúan propagando estas ideas, la sociedad se fragmenta aún más y la verdad se vuelve difícil de discernir en medio de tanta desinformación. Las teorías sobre el anticristo en el siglo XXI reflejan el miedo y la incertidumbre de una sociedad que se enfrenta a problemas globales sin precedentes. Mientras que figuras políticas, tecnológicas y económicas son acusadas de ser el anticristo debido a su poder y control, el papel de Internet y las redes sociales en la propagación de estas ideas es innegable. Sin embargo, como creyentes, es fundamental recordar que las Escrituras nos advierten sobre el engaño y la confusión de los últimos tiempos. Estas teorías no deben distraernos de la verdad, ni sembrar temor, sino que deben recordarnos la importancia de estar preparados espiritualmente, con los ojos fijos en Dios y no en las especulaciones humanas. ¿Cómo prepararnos espiritualmente según la Biblia? La llegada del anticristo, el caos global y las señales que parecen indicar el fin de los tiempos no deben ser motivos de pánico para los creyentes, sino un llamado a profundizar en la fe y a prepararnos espiritualmente de la manera que las Escrituras nos enseñan. La Biblia es clara en cuanto a cómo debemos estar listos para los desafíos espirituales que se avecinan. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en obediencia a Dios, con fe, arrepentimiento y firmeza en los mandamientos divinos. La fe es el fundamento de la vida cristiana y en tiempos de crisis se vuelve aún más esencial. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su plan, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En medio de la confusión y el engaño que el anticristo traerá, la fe en Cristo es lo que mantendrá a los creyentes firmes. El anticristo vendrá con mentiras y promesas falsas que atraerán a muchos, pero los que estén firmemente arraigados en su fe no serán engañados. La fe nos da discernimiento, nos permite ver más allá de lo visible y nos ancla en la verdad que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Como Jesús advirtió en Mateo 24, en los últimos tiempos, incluso los elegidos podrían ser engañados si no están atentos. La fe es nuestra defensa contra ese engaño. En tiempos de incertidumbre, nuestra fe se pone a prueba, y es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia en la fe es crucial. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, debemos mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel a sus promesas y que la victoria final está asegurada en Cristo. Este versículo es un llamado a resistir, a no perder la esperanza, y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, la recompensa de la salvación está reservada para aquellos que no renuncian a su fe. El arrepentimiento es otro aspecto crucial de nuestra preparación espiritual. En tiempos de crisis, es fácil perder el rumbo, caer en el pecado o desviarse de los caminos de Dios. Pero el arrepentimiento nos ofrece la oportunidad de volver a Él con un corazón sincero.
En toda la Biblia, el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino un cambio profundo de mentalidad y comportamiento. Es reconocer que nos hemos apartado de Dios y tomar la decisión de regresar a Él con humildad y compromiso renovado. Juan el Bautista, en su predicación, enfatizó la importancia del arrepentimiento como preparación para la llegada del reino de Dios. En Mateo 3:2, él clamaba, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Del mismo modo, en estos tiempos, cuando las señales de los últimos días parecen manifestarse, debemos hacer una introspección profunda, reconocer nuestras faltas y buscar la misericordia de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto de momento, es un proceso continuo. Nos llama a vivir en una actitud de humildad, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios diariamente. Esto es vital porque en tiempos de prueba y engaño, aquellos que no se han reconciliado con Dios corren el riesgo de ser arrastrados por el espíritu del anticristo. El arrepentimiento nos mantiene cerca de Dios, renovando nuestra relación con Él y asegurando que nuestros corazones estén listos para los tiempos difíciles que puedan venir. Además de la fe y el arrepentimiento, seguir los mandamientos de Dios es esencial para prepararnos espiritualmente. La Biblia nos enseña que, en los últimos tiempos, la desobediencia y la rebeldía aumentarán, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Jesús nos dijo claramente en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No podemos esperar estar preparados para el retorno de Cristo si no estamos caminando en obediencia a su palabra. Los mandamientos de Dios no son solo reglas por seguir, son guías que nos protegen, nos mantienen en el camino de la verdad y nos fortalecen contra las mentiras del enemigo. En un mundo que se volverá cada vez más caótico, seguir los mandamientos de Dios nos proporciona estabilidad y dirección. Mientras que el anticristo tratará de desviar a las personas de la verdad, aquellos que caminan en obediencia a Dios estarán firmemente plantados, sabiendo que están siguiendo el camino correcto. La obediencia a los mandamientos de Dios también refleja nuestro amor por Él. En tiempos de crisis, cuando el mundo se tambalea, nuestra lealtad a Dios se pone a prueba. Pero si permanecemos fieles a sus enseñanzas, nuestra vida será un testimonio del poder de su gracia y su verdad. La obediencia a Dios no solo nos prepara para los desafíos futuros, sino que también es una señal al mundo de que nuestro corazón pertenece a Cristo y no a los sistemas corruptos que el anticristo tratará de imponer. La armadura de Dios, nuestra protección en tiempos de guerra espiritual. En Efesios 6:11-17, Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo en el día malo. La armadura de Dios es nuestra defensa espiritual contra las fuerzas del mal, y es especialmente relevante cuando hablamos de los tiempos finales, ya que el anticristo no solo vendrá con armas físicas, sino con armas espirituales de engaño y corrupción. La armadura de Dios consta de varios elementos. El cinturón de la verdad, en tiempos de engaño masivo, la verdad es lo que nos mantendrá firmes. El anticristo vendrá con mentiras que parecen convincentes, pero si estamos ceñidos con la verdad de Dios, no seremos fácilmente engañados. La coraza de justicia, la justicia no es solo hacer lo correcto, sino vivir en rectitud conforme a los principios de Dios. La coraza protege nuestro corazón, simbolizando la importancia de mantener una vida justa y pura ante los ojos de Dios. El calzado del Evangelio de la Paz, a pesar de que el mundo se sumerja en el caos, debemos caminar con el mensaje de la paz que proviene de Cristo. Esto no significa que todo será fácil, pero sí que podemos tener paz interior, sabiendo que estamos firmes en el Evangelio. El escudo de la fe es vital para apagar los dardos de fuego del maligno. Los ataques del enemigo vendrán en forma de dudas, temores y tentaciones, pero la fe nos protege de caer en sus trampas. El casco de la salvación, el casco protege nuestra mente. En un mundo donde las mentiras del anticristo intentarán confundirnos, debemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo, protegiendo nuestra mente con esa certeza. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta es la única arma ofensiva en la armadura. No solo debemos defendernos de los ataques del enemigo, sino que también debemos estar armados con la palabra de Dios para enfrentar y derrotar las mentiras del anticristo. La guerra espiritual es real, y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, esta guerra será más intensa. Pero con la armadura de Dios, estaremos preparados para enfrentar cualquier ataque, sabiendo que Él es nuestra fortaleza y refugio. El mensaje de las Escrituras es claro, debemos perseverar. La fe, el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos de Dios son nuestra preparación espiritual para los tiempos difíciles que vendrán. Mateo 24:13 nos recuerda que el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Perseverar no significa simplemente aguantar, sino vivir activamente en comunión con Dios, siendo transformados por su Espíritu cada día. No importa cuán sombrío sea el futuro, los que confían en el Señor, los que se arrepienten y siguen sus mandamientos, los que se visten de la armadura de Dios, estarán listos. No seremos engañados ni derrotados, porque nuestra fortaleza está en Cristo y su victoria es segura. Así, mientras el mundo se prepara para el caos, nosotros nos preparamos para la gloria de su retorno. El anticristo juega un papel central en los eventos finales del Apocalipsis, siendo el enemigo más grande que la humanidad enfrentará antes del retorno de Cristo. Su llegada marca el comienzo del periodo de tribulación, donde se desatarán los juicios más severos sobre la tierra, y su reino será un tiempo de engaño y persecución para los que siguen a Dios. Sin embargo, el Apocalipsis no solo narra el ascenso y la caída del anticristo, sino también la consumación del plan de redención a través de la victoria final de Cristo. Para los creyentes, aunque el anticristo sembrará caos y sufrimiento, la Biblia nos asegura que la fe y la esperanza en Cristo son más poderosas que cualquier tribulación. El libro de Apocalipsis nos describe la aparición del anticristo como parte de los eventos finales que preparan el mundo para el juicio final. En Apocalipsis 13, Juan tiene una visión de una bestia que surge del mar, que simboliza al anticristo. Este ser tiene 10 cuernos y 7 cabezas, con nombres blasfemos escritos sobre ellos. La bestia recibe poder y autoridad de Satanás, descrito como el dragón, y actúa como su representante en la tierra. Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? El poder del anticristo será extraordinario. Tendrá control sobre naciones enteras, impondrá su autoridad y buscará ser adorado como un dios. Según Apocalipsis 13, 7, se le permitirá hacer la guerra contra los santos y vencerlos por un tiempo. El anticristo impondrá una marca sobre las personas, conocida como la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Este será un tiempo de gran prueba para los creyentes, ya que aquellos que se nieguen a someterse al anticristo sufrirán persecuciones intensas. El anticristo no operará solo. En Apocalipsis 13, 11-12, se introduce a otra figura conocida como el falso profeta, que ejercerá autoridad en nombre del anticristo y realizará grandes señales y prodigios para engañar a las masas. El falso profeta inducirá a las personas a adorar al anticristo, haciendo milagros que asombren al mundo, como hacer que descienda fuego del cielo. Este será un tiempo de engaño sin precedentes, donde incluso los milagros se utilizarán como herramientas de seducción para apartar a las personas de Dios. El anticristo representará el pináculo de la rebelión humana contra Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo lo describe como el hombre de pecado que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios, sentándose en el templo de Dios y proclamándose a sí mismo como divino. Este es el máximo desafío a la soberanía de Dios, el intento del hombre y de Satanás de usurpar el lugar de Dios en el corazón de la humanidad. Sin embargo, el poder del anticristo, aunque grande, será temporal. Su reino, basado en el engaño y la violencia, no podrá sostenerse frente al juicio de Dios. En Apocalipsis 19, se describe la segunda venida de Cristo, cuando Él regresa como un guerrero justo, montado en un caballo blanco, con sus ejércitos celestiales. En ese momento, se desatará la batalla final entre las fuerzas del bien y las del mal, conocida como la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19, 11, 16 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo mismo será el que destruirá al anticristo y a sus seguidores. El poder del anticristo se desmoronará ante la presencia del verdadero rey, y todo el mal que sembró en el mundo será juzgado. En Apocalipsis 19, 19, 20, se narra cómo la bestia, el anticristo y el falso profeta son capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Con esto, el reinado del anticristo llega a su fin, y todas las mentiras, persecuciones y sufrimientos que causó serán castigados en justicia. Cristo establecerá su reino, un reino de justicia, paz y verdad que nunca tendrá fin. Su victoria sobre el anticristo no es solo la derrota de un enemigo poderoso, sino la restauración completa del orden divino.
todo lo que el anticristo intentó corromper será restaurado y redimido en el reino de Dios. A lo largo de los eventos del Apocalipsis, la fe y la esperanza en Cristo son los anclajes que sostienen a los creyentes. El anticristo ejercerá un poder de control y engaño sin precedentes, pero para los que permanecen fieles, las promesas de Dios se mantendrán firmes. Es en los momentos de mayor oscuridad cuando la fe se vuelve más esencial, porque nos permite ver más allá del caos temporal y aferrarnos a la esperanza de la redención final. En Mateo 24:13, Jesús nos dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia en la fe es clave para los creyentes que enfrentarán las tribulaciones de los últimos tiempos. Aunque el anticristo intentará aplastar a los seguidores de Cristo, aquellos que se mantengan fieles a la verdad no serán vencidos espiritualmente. La Biblia nos asegura que, aunque enfrentemos sufrimiento y pruebas, la victoria de Cristo sobre el mal es segura. La esperanza en la promesa de la segunda venida de Cristo es lo que sostiene a los creyentes durante este tiempo de oscuridad. Sabemos que el mal no tendrá la última palabra. Aunque el anticristo traerá un reinado de terror, su tiempo estará limitado por la voluntad soberana de Dios. El regreso de Cristo será el amanecer de una nueva era de justicia y paz, donde todas las lágrimas serán enjugadas y todo dolor será borrado. Apocalipsis 21:4. El Apocalipsis no solo es un libro de advertencia, sino también de esperanza. La victoria de Cristo sobre el anticristo es el clímax de la historia de redención, donde el bien triunfa sobre el mal de manera definitiva. Para los creyentes, esta promesa nos da una razón para perseverar, sabiendo que el sufrimiento actual es temporal y que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros es eterno y glorioso. El papel del anticristo en los eventos del Apocalipsis es esencial, pero es solo una parte de un plan mucho más grande y glorioso. Aunque él traerá oscuridad y engaño, su poder será temporal y su final estará asegurado por la venida de Cristo. Para los creyentes, esto no es motivo de miedo, sino de esperanza. La Biblia nos llama a estar preparados, a mantenernos firmes en la fe y a confiar en que la victoria final pertenece a Cristo. En tiempos de tribulación, el poder de la fe y la esperanza nos da la fuerza para perseverar. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, nuestra salvación está asegurada en Cristo y su victoria sobre el anticristo será completa y eterna. A través de la fe, podemos mirar más allá de las tribulaciones actuales y anticipar con gozo el día en que Cristo venga a establecer su reino de justicia y paz. En medio de cualquier prueba, mantenemos la esperanza viva, sabiendo que el fin del mal está cerca y que la gloria de Dios será revelada en todo su esplendor. Hemos hablado sobre el anticristo, el caos global, las señales que ya están presentes en el mundo y lo que nos espera según las profecías bíblicas. Pero la pregunta más importante es, ¿estás preparado? En este momento, no se trata solo de una preparación superficial o temporal. Lo que está en juego aquí es el destino eterno de tu alma. Las advertencias están en las Escrituras y las señales en el mundo nos están hablando cada día. No es tiempo de indiferencia ni de esperar pasivamente a que las cosas sucedan. Es tiempo de actuar, de prepararse espiritual y emocionalmente para lo que vendrá. La preparación espiritual es el primer y más importante paso. No podemos enfrentar los tiempos que vienen con nuestra propia fuerza o sabiduría. Necesitamos estar enraizados en una relación profunda y sincera con Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que debemos estar listos. La preparación espiritual no es una opción, es una necesidad urgente. ¿Cómo te preparas espiritualmente? Lo primero es fortalecer tu fe. Esto significa estar completamente convencido de que Cristo es tu única esperanza y salvación. La fe no es solo algo que sentimos, es la certeza de que Dios está con nosotros en cada circunstancia, incluso en medio de las tribulaciones. Si tu fe ha sido débil o incierta, este es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón. El segundo paso en tu preparación espiritual es arrepentirte de todo aquello que te ha alejado de Dios. El arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación con el Padre, es el reconocimiento humilde de que necesitamos su gracia. No hay tiempo que perder en seguir aferrándonos a cosas que no tienen valor eterno. Como dice Hechos 3:19, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hoy es el día para regresar a Dios. Finalmente, la preparación espiritual requiere obediencia. No se trata solo de saber lo que dice la Biblia, sino de vivir según sus enseñanzas. La vida en obediencia a los mandamientos de Dios es lo que te mantendrá firme cuando el mundo se tambalee.
En un tiempo donde el anticristo buscará engañar y desviar a muchos, aquellos que han decidido obedecer a Dios serán los que permanecerán firmes. La preparación no es solo espiritual, también es emocional. El anticristo traerá tiempos de gran confusión, caos y sufrimiento, y debemos estar emocionalmente preparados para no dejarnos arrastrar por el miedo, la desesperación o la duda. ¿Cómo te preparas emocionalmente? Desarrollando fortaleza interna basada en la verdad de que, aunque el mundo se desmorone, Dios está contigo. La paz y la esperanza no vienen de las circunstancias, sino de saber que tienes un refugio eterno en Cristo. Es posible que enfrentes situaciones difíciles, que el mundo te ofrezca soluciones rápidas pero engañosas. La fe en Dios te mantendrá firme, pero también debes estar emocionalmente preparado para resistir la presión, la persecución y el rechazo que podrían venir por seguir a Cristo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ya ha vencido, y esa victoria también es tuya. Parte de esta preparación emocional es cultivar una actitud de esperanza. No estamos enfrentando estos tiempos con miedo, sino con la confianza de que el fin de todo esto es la victoria de Cristo y la redención de los justos. No te dejes llenar de temor por lo que está por venir, en su lugar, llena tu corazón de la esperanza de su regreso. Romanos 15:13 nos recuerda, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza en Dios es tu ancla emocional en tiempos de crisis. Este llamado a la acción no es algo que puedas dejar para otro momento. La pregunta ¿estás preparado? Debe resonar en lo profundo de tu corazón ahora. Este es el momento de reflexionar sobre tu vida, sobre tu relación con Dios, sobre cómo estás enfrentando los desafíos de este mundo. Porque al final, solo hay dos caminos, el de la vida eterna en Cristo o el de la perdición eterna lejos de Él. La Biblia es clara, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Mateo 24:13. La perseverancia es una decisión diaria de confiar en Dios, de caminar con Él y de seguir su voluntad, incluso cuando el mundo nos empuja en dirección contraria. Hoy es el día para tomar una decisión firme, seguir a Cristo con todo lo que eres, sin reservas. Quiero invitarte a reflexionar en este momento. No esperes a que las señales sean más evidentes, no te engañes pensando que hay tiempo de sobra. Las Escrituras nos enseñan que los tiempos del fin llegarán como ladrón en la noche, de forma inesperada. ¿Estás listo para ese día? ¿Está tu corazón alineado con Dios? ¿Has puesto tu fe en Cristo y has hecho de su verdad tu refugio? Este es un llamado no solo a reflexionar, sino a actuar. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Si te has desviado del camino, vuelve hoy. Si sientes que tu fe ha sido débil, busca a Dios con todo tu ser. Si tus emociones han sido dominadas por el miedo, pídele al Espíritu Santo que te llene de su paz. Porque lo que está por venir no es solo un juicio, sino también la redención de todos aquellos que han confiado en el Señor. No te quedes solo en este camino. La preparación para los tiempos que vienen no es solo individual, sino comunitaria. Comparte este mensaje, dialoga con otros sobre la importancia de estar preparados espiritualmente. Fortalece tus relaciones con otros creyentes, para que juntos puedan mantenerse firmes en la verdad. Como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe es un pilar de fortaleza para los tiempos venideros. Para finalizar, quiero orar contigo, cierra tus ojos. Padre amado, en este momento venimos ante ti con humildad, reconociendo nuestra necesidad profunda de tu guía y dirección en medio de estos tiempos de incertidumbre. Sabemos, Señor, que el mundo está lleno de caos, de señales que nos hablan de los tiempos difíciles que vendrán. Pero también sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra roca firme cuando todo lo demás se tambalea. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones, que nos des discernimiento para ver más allá de lo superficial y reconocer tu verdad en medio de tanta confusión. Guíanos en cada paso que damos y ayúdanos a caminar por el camino correcto, el camino que lleva hacia ti. No permitas que el miedo, la duda o las mentiras nos desvíen, sino que podamos aferrarnos a tu palabra, la única verdad que permanece para siempre. Dios, en este tiempo de reflexión, te pedimos que nos muestres las áreas de nuestra vida donde necesitamos cambiar, donde necesitamos arrepentirnos y volver a ti. Queremos estar preparados, no solo espiritualmente, sino también emocionalmente, para lo que venga.
Llénanos de tu paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que estamos en tus manos. Que, en medio de las tormentas, podamos descansar en tu amor y en tu cuidado. Padre, también te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Sabemos que solo en ti encontramos esperanza verdadera, esperanza que no se agota. Cuando nos sintamos débiles o temerosos, recuérdanos que tú nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia la victoria que solo se encuentra en Cristo. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que nos escuchas, que nos amas y que estás preparando un lugar para nosotros en tu reino. En todo lo que venga, confiamos en que tu plan es perfecto y en que, al final, seremos parte de tu victoria eterna. Guíanos, protégenos y manténnos siempre cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Si quieres complementar algo o que quieras compartir, me encantaría leerlo. Porque todos somos parte de esta gran familia y juntos podemos fortalecernos unos a otros. No olvides suscribirte para más mensajes de fe, esperanza y amor. Dios te bendiga.